Hola, soy Rebecca, abogada con experiencia en derecho de familia, donde he trabajado durante más de 5 años. Actualmente trabajo en el Court of Protection. Viví 2 años en Perú, donde aprendí español y me conecté profundamente con la comunidad latinoamericana. En el verano de 2025 lancé una página web para ofrecer servicios a personas hispanohablantes, desde interpretación no registrada y traducción de documentos legales hasta apoyo en citas con clientes y un sistema de referir a otros abogados especializados. Creé este proyecto para compartir información y conocimiento con las comunidades latinoamericanas y de habla hispana, y para hacer que el acceso a la justicia sea un poco más fácil para todos. Espero que disfruten. Hoy hablaré con Alfonso Sepúlveda García, socio fundador de CEPLO, Sepúlveda y Díaz Noriega, con amplia experiencia en derecho de familia, arbitraje y litigios internacionales. Alfonso se especializa en asuntos transfronterizos complejos de derecho privado, incluyendo disputas de derecho de familia como las relativas a divorcios, adopciones, custodia, derechos parentales, traslado de los niños y casos de sustracción internacional de menores a que se refiere el Convenio de la Haya de 1980. Es reconocido por su profesionalismo y dedicación. Sus clientes lo describen como energético, ingenioso e incansable. Alfonso también ha actuado como experto en derecho mexicano en disputas familiares que se resuelven en tribunales de los Estados Unidos y Reino Unido. También es miembro de la International Academy of Family Lawyers, la American Bar Association, la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia. Mm, Alfonso, muchas gracias por acompañarme hoy para hablar sobre un tema que creo que es muy importante en México y también en Inglaterra, porque tenemos muchas personas de México aquí que están interesados, perdón, en este Sí, tema. Em, sí, primero, ¿podrías explicarnos cómo difiere el sistema jurídico mexicano de sistemas como el de Inglaterra? Em, Especialmente en la manera en que los jueces manejan los casos, ¿no? Relacionados con los de los niños. o sea, las diferencias entre ambos sistemas, las fundamentales, ¿no? Bueno, yo te Sí. diría que la diferencia más importante, la fundamental, es que el sistema jurídico mexicano es un sistema de lo que se le llama el Ujú, civil law country, ¿no? Es un país de derecho civil, al tiempo que Inglaterra y los demás países anglosajones son del sistema del derecho común o del common law. ujú, ujú, Básicamente te podría decir que el sistema jurídico mexicano se basa en lo que ustedes en Inglaterra llaman statutes o una codificación, ¿no? En legislación escrita más que basada en precedentes ujú. o en case law, como sucede en Sí. Inglaterra, como también sucede en los Estados Unidos. Entonces, como opera un sistema jurídico como el mexicano es, y así funcionan los juzgados mexicanos, se basan mucho en qué dice la ley, qué dicen los códigos. No cómo Ujú, se resolvió tal o cual asunto, sino qué es lo que dicen los códigos respecto de tal o cual institución jurídica. ujú, Entonces, por ejemplo, en materia de familia, que es lo que hoy nos tiene aquí platicando, te puedo decir que México, como una federación que es de 31 estados, más lo que es la Ciudad de México, antes Distrito Federal, ujú, eh, cada uno de los estados, cada una de las entidades federativas tiene un código civil. Y en ujú, este código civil suele estar todas las disposiciones relativas al derecho de familia. ujú, Entonces tú acudes al Código Civil, por ejemplo, en mi caso, estando yo operando en la Ciudad de México, pues acudes al Código Civil de la Ciudad de México y ahí te vas a encontrar las disposiciones que regulan la institución del matrimonio, por ejemplo, la institución de la adopción, la institución de la terminación del matrimonio, ujú, divorcio, por ujú, ejemplo, ujú, y así figuras de esta naturaleza, ujú, pero acudiendo a las disposiciones normativas que se contienen en el Código Civil. ujú.
por ejemplo, del Distrito Federal, ¿no? Ajá. ¿Y cómo esto impacta en los casos internacionales? Por ejemplo, cuando hay un caso que tiene un padre o madre de Inglaterra, y Sí. necesitan pedir un retorno de México. ¿Cómo Bueno, funciona en estos casos? sí, yo te diría que fundamentalmente lo que hay que atender son, vamos a suponer que estamos hablando de un menor vinculado a la Ciudad de México. Entonces, la Ciudad de México, antes llamado Distrito Federal, tiene su Ujú, propio Código Civil para el Distrito Federal. ujú, También tiene una ley que protege a los niños, a las niñas y adolescentes ubicados en la Ciudad de México, ¿no? Entonces tú acudes a las disposiciones de esos statutes, de esos códigos, de esas leyes y tienes que atender qué dicen esta legislación en materia de, por ejemplo, custodia, patria potestad, ujú, ujú. derechos de visita y convivencia, Ya. ¿no? Y además del código sustantivo, vamos a decir, del código civil, te vas a encontrar que también existe un código de procedimientos civiles Ujú. en cada Ok. una de las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, que también por temas de reforma legislativa, pues se ha ido sustituyendo paulatinamente por un código uniforme, que es un código nacional de procedimientos civiles y familiares para que en todas las entidades federativas aplique la misma legislación procesal. Esto es, Entonces, perdón, ¿eso es sí, la no, dime. reforma de 2024 o es otro? Es una reforma anterior a 2024, pero se ha venido implementando paulatinamente en los distintos estados de la República Mexicana. Mm, Entonces, es complejo porque algunas entidades todavía siguen aplicando para determinados temas el código procesal ujú, civil, que trae disposiciones, por ejemplo, relativas al divorcio, y en otras ya están aplicando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La ujú, reforma que tú estás refiriendo, me parece, es la reforma de tipo judicial. Bueno, así le llamaron, reforma judicial, ujú. Sí, que sí, realmente fue una hasta. destrucción del Poder Judicial y de las instituciones judiciales y de administración de justicia que venían operando pues, por varias décadas aquí en nuestro país, ¿no? Pero Ujú. si quieres de eso, podemos hablar más tarde. Sí, sí, está bien. Y el proceso en México, ¿qué dirías de esto? ¿Que es lento o em, pueden, no sé, hacerlo más rápido? Por ejemplo, yo tengo una amiga que trabaja en un estudio en derecho de familia y tiene Sí, muchos casos en Sudamérica. Y un caso en Costa Rica, hicieron el retorno muy rápido. Al mismo momento, yo conozco un abogado en Perú que dice que el proceso es muy lento. Entonces, ¿cómo es en México? ¿Es rápido hacer un retorno a Inglaterra o es más lento? de hecho, ese abogado del cual tú me estás hablando, peruano, creo que tú trabajaste en esa firma, ¿no? Sí. No es de ahí es donde aprendiste tu buen español que manejas, ¿no? Sí, también de otra forma de hacer voluntariado en una ONG, pero sí, también Ya, de pues mira, otra es que forma. yo escuché alguno de los podcasts que has grabado y de entrada te felicito por tu trabajo, Gracias. cosa que no había hecho hasta este Gracias. momento, pero te felicito mucho por el trabajo, por tu buen español y por tu conocimiento de las instituciones que operan en Latinoamérica, de lo que estuve viendo en tus podcasts. Muchísimas Mira, el gracias. abogado que tú entrevistaste del Perú, haciendo referencia a cómo funcionaba en la práctica peruana la implementación de la Convención de La Haya de 1980 sobre los Ujú. aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, yo lo que veía es que él estaba decepcionado del sistema diciendo Okay. prácticamente Perú es uno de los países que en Estados Unidos le califican como non-compliant, o sea, que no Ujú, cumple con los principios fundamentales de esta convención que busca que los menores sean devueltos a su lugar de residencia habitual cuando han sido sustraídos o retenidos ujú. unlawfully, o sea, ilegalmente, lo más rápido posible. Eh, yo te puedo decir que en México, por ejemplo, sí funciona la convención,
desde luego que sí funciona. Lo que sucede, que también ha llevado a algunas personas del extranjero a criticar nuestro sistema y a decir que tampoco somos muy cumplidores o very compliant con esta convención, es que tenemos varios niveles de revisión judicial. Ujú, Los layers of judicial review, como le llaman en países como Inglaterra o en los Estados Unidos. Es decir, tenemos un tribunal de una primera instancia y luego tenemos la posibilidad de una revisión ante un tribunal de apelación. ujú, Y arriba de todo esto tenemos la posibilidad de que se haga una revisión de constitucionalidad de las determinaciones adoptadas por el Tribunal de Apelación, por lo que le llamamos un juez de amparo. Y ajá, este procedimiento de amparo a su vez tiene pues dos instancias, ante un ujú. juez de distrito y ante un tribunal colegiado de Justo circuito. mi amiga me estaba explicando un poco del barro que me gustaría explorar contigo porque no entiendo muy bien cómo, si es como el Judicial Review aquí, pero cómo funciona en México, porque es Mira, una manera básicamente más rápida. sí, básicamente lo que te puedo decir es que todas las personas, todos los individuos que se encuentran en nuestro país, y esto es un mandato constitucional, Ujú, es decir, está contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el nombre oficial de nuestro país. En base a ese mandato constitucional, todos gozan de los derechos, las garantías, los derechos fundamentales, garantías que se encuentran previstos en nuestra Constitución. ujú, Entonces, uno de los principios fundamentales es el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho a ser juzgado y que las resoluciones que se dictan cuando eres juzgado sean debidamente fundadas y motivadas. O sea, hay un ujú, principio de legalidad que tiene que ser respetado. Entonces, si, por ejemplo, en el caso de un procedimiento de esta naturaleza de sustracción, si se quiere, se determina que la orden de restitución se encuentra violando un derecho humano, un derecho fundamental, tú puedes acudir ante un tribunal de amparo para pedir que se repare esa violación fundamental. No ok, obstante, que ya estabas litigando tu asunto ante un tribunal judicial, pero si ok, no te gustó la ujú. decisión del tribunal judicial, por ejemplo, una orden de restitución, pues tú puedes impugnar esa orden de restitución ante un tribunal de amparo. Entonces tener ¿Perdón? dos, tener dos procedimientos o no, solo uno de Bueno, empate. sí, puedes decir que son dos procedimientos desde el punto de vista de que cuando se resuelve el tema de la restitución, mediante el procedimiento que se tiene establecido por ley, que Ujú, debe ser el más rápido que tengas en tu sistema. ujú, Si esa decisión última que se dicta no te gusta, puedes acudir a un procedimiento distinto, que es un procedimiento de amparo, un juicio de amparo, sí. para buscar la modificación de la orden de restitución. Entonces sí podrías decir, son dos procedimientos. Y eso es lo que ha dado lugar a que digan, es que en México un procedimiento de restitución puede durar mucho tiempo. Okay. Entonces, porque tienen esta figura del amparo, como le dicen, que es el juicio de amparo, y, y eso da lugar a que los procedimientos puedan eternizarse. O sea, son tantos Ujú, los niveles de revisión judicial que los procedimientos pueden eternizarse. ujú, Como ujú. tú sabes, o sea, la idea en un procedimiento de restitución es que se resuelva lo más rápido Claro. posible, Ujú, porque quien se ve afectado con perdón, con una sustracción indebida sí. o con una retención indebida, pues son los menores objeto de esa sustracción, que los cambian de su lugar de residencia habitual Sí. y mientras están fuera de su lugar de residencia habitual, pues pueden estarse pasando los meses o incluso los años discutiendo si este menor debe de ser o no regresado a su lugar de residencia habitual. Ujú. Y cuando están haciendo o considerando el tema, los jueces, em, aunque tienen que seguir con el código, de una manera ponen quiero decirlo en inglés, como they put weight, que ponen como énfasis en el vínculo de la persona en la familia o simplemente siguen el código, no más. Sí, Bueno, te explico bien. sí, no. A ver, por mandato constitucional,
otra vez me voy a la ley suprema de nuestro país, que es la Constitución. Ujú, Se establece que la Constitución, pero también los tratados internacionales que han sido suscritos por México, son la ley suprema. ujú, ¿Ya? Hay ciertas particularidades sobre este tipo de tratados o sobre la naturaleza que deben tener estos tratados, pero para efectos prácticos te digo, los tratados internacionales suscritos por México deben ujú. ser debidamente respetados, son la ley suprema. Sí. Entonces, lo que un juez mexicano tiene que atender en un procedimiento de restitución es el mandato que se contiene en esa Convención de la Haya. Ujú, ¿Ok? Y ya no te puedes poner a discutir, no, bueno, es que el interés superior del menor es que se quede aquí y no que sea restituido como dice la Convención de la Haya. No, bueno, cuando México suscribe la Constitución de la Haya, la Convención de la Haya, perdón, se entiende que ya está aceptando que esa convención importa un respeto y una protección al interés superior del menor. ujú, Y así incluso lo han resuelto los tribunales de amparo a los cuales hacía referencia en precedentes judiciales, algunos que son binding, que nosotros le llamamos jurisprudencia, y otros que son persuasive, o sea, ujú. precedentes persuasivos que le llamamos tesis aisladas, pero han resuelto, incluso con el carácter de vinculante de fuerza obligatoria para todos los jueces, Ujú. el que el interés superior del menor ya se encuentra subsumido en esa Sí. Convención de la Haya. Entonces, están obligados los jueces a respetar, ¿qué cosa? Lo que dice la Convención de la Haya. Entre Ujú. otras cosas, pues que el tema de custodia, y ahorita te platico algunos problemas que nos hemos enfrentado al hablar de la custodia, porque nosotros tenemos un concepto que es la patria potestad y otro que es la guardia y custodia. La guardia de custodia. La guardia y custodia, que no Ay. es, o sea, el custody del derecho norteamericano, el custody tal vez del derecho inglés, no es lo mismo que la custodia o guardia y custodia o tenencia física de los menores, que eso Ujú, también ha dado lugar ujú. a diversas interpretaciones indebidas. Entonces, lo que te dice la Convención de la Haya es, y en este aspecto es importante, es todos los temas relativos a custodia los va a resolver el juez Ujú. de la residencia habitual. Pero ¿cuál es la diferencia entre la custodia y la patria potestad en eso, Bueno, en te México? explico Ujú. básicamente porque esto ha dado lugar a diversos conflictos interesantes y solamente por el tema de las palabras, ¿eh? O sea, por un tema de traducción. O sea, Sí. muchas veces la disputa nada más versa sobre qué quiere decir una palabra. Ya olvídate de si el menor sufre o no violencia Mm, eh, en el país del cual ha sido sustraído ilícitamente, ¿no? sí. Patria potestad, conforme a nuestro derecho, al derecho mexicano, lo tienen los progenitores, es decir, los padres, el padre y la madre de un Ujú, menor, ujú, mientras éste no alcanza la mayoría de edad. O sea, mientras es menor de edad. La mayoría de edad se alcanza a los 18 años, entonces por el solo hecho del nacimiento de dos progenitores, ese menor está sujeto a la patria potestad de ambos. ujú, ¿Qué quiere decir que ambos ejercen la patria potestad? Pues que ambos tienen una serie de derechos, pero también tienen una serie de obligaciones frente a ese menor, como ujú. la obligación, por ejemplo, de educarlo, de velar por su mejor interés, de alimentarlo, Sí, de hacerlo que se en un ambiente agradable, armónico, vaya, velar por su bien, por su bienestar. Entonces, sí. ambos progenitores tienen esa obligación, administrar sus bienes. Obviamente, cuando esa relación de pareja termina, y dejan de vivir juntos los progenitores que tienen un hijo o dos hijos, pues aunque los dos sigan ejerciendo la patria potestad, tiene que determinarse con quién va a estar viviendo el niño, bajo qué Ok. techo va a estar viviendo el niño Ya, todos los días, claro. Ujú. on a daily basis, como dicen ustedes. Sí. Entonces, existe una figura que es la de la guardia y custodia, que es la tenencia física del niño. Ujú, Entonces, ¿con quién va a estar el niño viviendo físicamente? ¿Quién va a tener la guarda y custodia? Custodia en el sentido no
de legal custody, Ujú, ujú, no de patria potestad. Esa custodia nada más te permite cuidar al niño, pero las decisiones importantes, las más relevantes, las siguen tomando los dos progenitores. ujú. ¿Sí me explicó o no? Sí, yo entiendo, sí, sí. Ah, bueno. Es Entonces, es igual en Inglaterra. ok. Es igual. Pero qué es lo que ha sucedido? Porque alguna vez, dentro del trabajo que me ha correspondido realizar, es explicarle a los jueces en Inglaterra qué es eso de la custodia provisional que otorgan los jueces mexicanos. Ujú, Y es precisamente esto, es decir con quién va a estar el niño físicamente cuando los padres, que ambos siguen ejerciendo patria potestad y teniendo sí, patria potestad, viven separados. sí. Entonces, en un procedimiento de divorcio donde las partes se separan con autorización judicial, pues el juez tiene que decidir con quién de los dos progenitores van a vivir los niños, sobre todo durante un proceso de divorcio. Ujú, Entonces, mientras está en curso el proceso de divorcio, vas a tener que determinar con quién vive el niño. Pues ese progenitor va a tener la custodia provisional, ujú, la guardia y custodia provisional. Esa custodia provisional o esa custodia provisional o definitiva, porque luego van a tener que determinar, bueno, ya se dictó el divorcio, se decretó el divorcio y los niños van a vivir con tal o cual progenitor y aquel otro va a tener derecho de visita. Esa custodia no es la custodia a la que se refiere la Convención de la Haya. ok, qué complicado. La custodia en el sentido de la Convención de la Haya es aquel derecho que tienen los progenitores para determinar dónde van a residir sus hijos. Ujú, Esa custodia no es esta guarda y custodia, es la patria potestad realmente. En México la ok, llamamos patria potestad. Entonces, un sí. progenitor que tiene la guardia y custodia provisional no puede sustraer a sus niños y llevárselos de México a otro país diciendo, no, bueno, es que el juez me dio la custodia provisional. Y traducido al inglés para explicárselo al juez norteamericano, al juez de Inglaterra, le van a decir, no, bueno, yo tengo el provisional custody. Ujú. ¿Sí me explicó? No. Sí, pero qué complicado es que tiene otros como interpretaciones. Pues, y es un Pero sistema así. nada más de lenguaje. Ya Sí, olvídate sí. sobre el fondo de la disputa. Es simplemente ponernos de acuerdo en el lenguaje. Por eso, ahora que me preguntabas qué problemas hay, pues hay problemas desde el lenguaje. Ponernos de acuerdo en el lenguaje, ponernos de acuerdo en qué quiere decir custodia en el derecho mexicano y qué quiere decir custodia en otros sistemas jurídicos como los Ujú, anglosajones o, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? ujú. Te digo, son casos reales. O sea, me ha tocado explicar en más de una ocasión a los jueces en Las Inglaterra. diferencias. Yo no, hay un juez en Inglaterra, el juez Holman, que creo que ya se retiró. Me tocó explicarle como experto neutral designado por ambas partes qué es eso de la custodia a que se refiere el derecho mexicano. Figura que Ujú, está en uno de nuestros códigos, por ejemplo, en el Código Civil de la Ciudad de México y en todos los demás códigos de la República Mexicana, códigos civiles, y en un Código Civil federal. Ahí se explica lo que es la custodia. ujú. Sí. Bueno, Interesante, ¿no? sí, es bien interesante que, porque aquí en Inglaterra también, obviamente tenemos la patria potestad y también tenemos la custodia que se llama Child Arrangements Order, Sí, pero exactamente. que se interpretan diferente en el convenio de la Haya, está un poco confuso, pero sí, es muy interesante y que has tenido que explicar a los jueces en este país también como cuál es la diferencia en el lenguaje, ¿no? Básicamente la forma como Mm. se les explica es, los niños tienen que estar físicamente con alguno de los dos progenitores. Sí, Ese, ese derecho, esa tutela, que les brinda el juez para que estén con uno de los progenitores, que eso nada más no importa una serie de obligaciones, es la custodia. Pero eso no le da derecho al padre custodio, mm, como también se le llama, a tomar las decisiones más relevantes de la vida de ese menor, porque hay sí, otro progenitor que también ejerce patria potestad, sí, ¿sabes? No tendrá a los niños físicamente, no tendrá la custodia, ujú, pero tiene la patria potestad, que es mucho más importante que la custodia. sí, sí, tiene Y que eso es lo tener, que dices, a ver, decisiones importantes. ¿A qué escuela va a atender el niño? ujú, Es un tema de patria potestad, no de custodia. mm, Desde luego el tema de dónde va a residir el niño. Es un tema de patria potestad, no de ujú, custodia. ujú, Si el niño se enferma, ¿qué doctor lo va a atender?
Ujú. Igual, ¿no? Son Y temas de patria potestad, no de custodia. parte de el problema con el lenguaje, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las familias tratando de navegar estos asuntos en México con sus Pues mira, menores? yo te diría que hoy en día las relaciones son cada vez más internacionales. Sí, ¿no? Las personas, las parejas, hoy en día se conocen por aplicaciones, por apps, Sí, dating apps. yeah, ¿Y eso qué quiere decir? Pues que personas con culturas totalmente distintas, yeah. con educación totalmente distinto, con un bagaje jurídico del lugar de su residencia totalmente distinto, se unen. Ujú, Tú dirías, bueno, pues qué bueno que sea globalizado el mundo, sí, pero cuando de esas uniones, haya o no matrimonio de por medio, se genera o se procrea a un niño y se forma una familia de este tipo, ujú, si esas relaciones rompen, y las relaciones suelen romperse, como bien lo sabes, sí, ¿qué pasa con el niño? ujú, Entonces, la normal, natural, tema maternal, si la mujer dice, pues yo me regreso a mi casa con mi niño, mm, no necesita el cuidado maternal, sobre todo cuando es muy pequeño, maternidad maternal, por ejemplo, si esa mujer dice, pues yo me regreso a mi casa, pero mi casa está en otro país, sí, y el otro progenitor, usted progenitor, tiene patria potestad, pues él puede bloquear ujú, esa decisión, ujú, ¿sabes? Entonces, o se obtiene una autorización judicial para que se pueda hacer ese cambio de residencia, ese relocation, como le llaman ustedes, o se obtiene el consentimiento del otro progenitor, o sea, el que ejerce la patria potestad, o esta mujer está presa, por decirlo así, en ese país, que no es su país, que nunca lo fue, ujú, ¿no? Porque no es ni su cultura, ni sus raíces están ahí, y el menor está, pues, en cierta forma, sujeto a la expectativa de lo que determinen los propios progenitores. Si no se ponen de acuerdo, lo tiene que decidir un juez. Y el ujú, problema es cuánto tiempo le va a tomar a un juez decidir si se exacto. autoriza o no ese cambio de residencia. Y en países como el que yo te platicaba, latinoamericanos, que tenemos un sistema de judicial review, de revisión judicial de varias instancias, te Ujú, puedo decir por experiencia propia que cuando se ha solicitado un cambio de residencia para algún cliente mío, yo representando a la mujer en este caso, tenía tres hijos, ella era de Nueva York, el marido era argentino, pero vivían en México, el marido se dedicó a litigar, bloqueándonos todo el tiempo ese cambio de residencia, ujú, motivando en cierta forma una sustracción, ¿eh? Porque un cambio de residencia que toma varios años de decidirse, lo ujú, único que estás motivando es una sustracción, ujú, indebida, claro, pero tú mismo la pudiste haber estado motivando con tu bloqueo de que se resolviera el asunto sobre si era o no procedente el cambio de residencia. Y siempre la decisión debe ser no qué es lo que más conviene a los padres, evidentemente, a los progenitores, sino cuál es realmente el interés que hay que tutelar, pues es el del menor, sí, es ¿no? aún más difícil, ¿no? Si los dos progenitores son de otros países como Nueva York y Argentina, pero viven en México. Eso es como una explosión, es una receta, ¿correcto? Sí, Con sí, sí, receta sí, como sí. de, no sé, una explosión de mala forma, porque ¿qué van a hacer si son de otros países pero viven en México? Pues tristemente sucede más seguido de lo que uno pudiese desear, ¿verdad? Y muchas veces los sistemas jurídicos, y en este caso el sistema judicial, no actúa con la velocidad que quisiéramos se actuase. Y Ah, no por falta de capacidad de los jueces, sino simplemente por la cantidad de asuntos que tienen que estar resolviendo, porque cada vez hay más problemas generados por las nuevas tendencias, ¿verdad? ujú, Incluso tecnológicas de cómo se conoce la gente. ujú, ujú. O sea,
sí. ¿no? Entonces, cada vez hay más problemas. Bueno, el tema, por ejemplo, de la gestación subrogada, Ujú. ¿no? Así O que, sea, es un tema ujú, interesantísimo, pero vienen extranjeros a México porque en México pues han oído de varias personas que han hecho este tipo de trámites, que hay agencias o clínicas que se anuncian en internet de que en México vas a tener al niño de tus sueños, vienen a mm, México y se enfrentan con un sistema judicial que desde luego no conocen ujú, y ujú, quedan sujetos a las leyes mexicanas y a las consecuencias de no observar las leyes mexicanas, ya. ¿no? Y eso, por ejemplo, también matrimonios de extranjeros que vienen a un resort aquí en México, a un lugar muy bonito de playa, a Sí, casarse sin hablar el idioma, ¿eh? Te sí, digo, te estoy sí. platicando de casos que me ha tocado ver, o respecto a los cuales me ha tocado tratar de explicarle a los jueces extranjeros qué fue lo que hicieron sus nacionales al venir a México a casarse. Ya. Las wedding planners se preocupan todo menos del aspecto realmente jurídico del tema y se casan bajo un régimen matrimonial que ni siquiera conocen. Hace poco Ujú, me tocó una cliente que le dije, es que tú estás casada bajo un sistema que no o conozco. un régimen de sociedad conyugal. Sí, Y me decía, ¿y eso qué significa? La clienta inglesa, por cierto. sí, sí. Es una idea, por eso, es una idea bonita. Ir a No, la México idea y es muy bonita, el casarse. problema es cuando ya te enfrentas a la realidad, Yo ¿no? sé, claro, sí, pero la gente no piensa en eso. La gente no No, la piensa. gente no piensa en eso y dices, bueno, cuando nada más se queda a nivel de los propios progenitores, bueno, pues que Mm, paguen su culpa. ya, Pero generalmente de esas relaciones hay menores. sí. Y Entonces, esos son los que realmente pagan. Pues bueno, tú lo viste en la entrevista que realizaste también sobre aquel otro tema de la serie de Netflix, ¿no? De Nadie los ya, vio partir. sí, Igual. O sea, son sí. casos que jurídicamente pueden ser muy interesantes para los abogados. Mm, pero afectan a los niños de una manera Eso te muy lo platicaba terrible. también una gran abogada de Inglaterra, Carolina Marín Pedreño. Le Sí, decía, es sí, que los casos son muy interesantes para los abogados. Pues, y con toda la razón. Pero ella también te decía, pero son desgarradores para los que lo viven. claro. El problema es que hay familias detrás que quedan Y es su destruidas vida por el real, poder. ¿no? Sí. Es su vida real. Así que, ¿qué dirías a los padres, madre, padre, que quieren seguir en ese camino con cada uno, ¿no? Tener un bebé. ¿Qué dirías antes de unos consejos? ¿Qué le sugeriría? Bueno, yo le sugeriría que Mm, que se eduquen en el sistema jurídico del país al cual van a quedar sometidos por algún tipo de acto jurídico que vayan a realizar. pero tener un bebé, o sea, por ejemplo, en mi caso, te cuento, Sí, en mi sí. caso, yo estoy casada con un peruano y tenemos una hija británica peruana. Ok. Así que, ¿qué dirías a mí antes de hacer esto? Bueno, yo lo que te diría es importante que quede bien determinado, por escrito, de ser posible, Mm, realmente cuál es el plan de vida de esa familia y respecto de ese menor. Y mm, dejarlo por escrito, incluso si se puede que sea aprobado judicialmente. No es que haya una disputa entre las partes, pero que sea aprobado judicialmente por un juez experto en la materia, que es un juez de familia. A ver, el proyecto de mm, vida es este. El papá va a hacer este tipo de actividades, la mamá va a hacer este otro tipo de actividades y si se va a dedicar a la casa va a ser debidamente compensada por el mm, trabajo que realiza en la casa, cosa que nadie te va a pagar, ¿no? no, La educación de los hijos y el día a día, el cuidado de los hijos, el día a día, nunca las mujeres son debidamente compensadas por ello. Esa es la verdad de las cosas. mm, O difícilmente o raramente son mm, debidamente compensadas. ujú, Más cuando se casan bajo un régimen de separación de bienes. Pero bueno, es tema para otra plática. sí, así Y que dejar muy tener en claro cuál va a ser el lugar de residencia habitual del menor. sí, Porque las discusiones sobre la residencia habitual, como también te lo platicaba Carolina Marín, pueden tardarse años y ya hay lugar a muchas interpretaciones. Hay que dejar bien en claro cuál va a ser el lugar de residencia habitual de mm, estos menores. ujú, Porque sola la discusión de residencia habitual
es fundamental para un tema de restitución internacional en caso de que haya una remoción o una retención indebida. Ujú. Sí, Ok, gracias. Em, ese es mi advice. sí. Ok, antes de terminar, tenemos 5 minutos. Quiero hablar sobre la serie de Netflix, Nadie nos vio partir. No sé si has visto, pero tuve la entrevista con Tamara Trotna, que es la autora. em, Sí. Mm, Me gustaría saber tu opinión, si tú piensas que es importante visibilizar esos temas en la media y que si pueden tener un impacto jurídico, ¿no? En México. Si hay, em, no sé, mucha educación en eso. No, yo creo que es fundamental, o sea, visibilizar este tipo de situaciones, porque las personas, como te platicaba hace ratillo, son ignorantes de los problemas en que pueden estarse metiendo actuando de buena fe. Mm, ujú, Entonces, claro que es importante visibilizarlo para que entiendan que una mala determinación, y también me tocó ver la entrevista que le hacías a la persona que a Tamara, que tristemente sufrió el tema mm, de la sustracción. Ella decía, mi consejo es a los padres, ella decía, es que no lo hagan. mm, Y todos aducen que están actuando en el mejor interés del niño. Pero realmente si te pones a ver, están actuando salvo que haya cosas excepcionales como agresión contra los propios niños o realmente una agresión grave contra los propios progenitores. Todos dicen actuar en el mejor interés de esos niños y realmente les hacen un daño terrible. Por eso se creó la Convención de La Haya y por eso tantos países la han firmado, porque todos están conscientes que el primer afectado sí. por un tema de sustracción o de retención indebida a nivel internacional, también puede ser a nivel doméstico, pero a nivel internacional todavía peor, son los niños. Ujú, ujú, Entonces, claro que es muy importante visibilizarlo, desde sí, luego. Sí, sí. pero estoy de acuerdo. Estoy de Y sabes qué acuerdo. cosa también es muy importante, los propios abogados, y me ha tocado, Mm, que me tocó vivirlo, que se supone manejan temas de derecho de familia, no conocen siquiera la existencia de esta convención que data de 1980. mm, No mm. conocen. Entonces, en un asunto de sustracción se ponen a tratar de buscar órdenes de custodia en el país refugio, no de patria potestad, de custodia, y Mm, entonces interpretan la custodia, como yo te decía, en forma equivocada, y empiezan a hacer juego de palabras, y tratando de sí, confundir a los jueces y de retrasar los procedimientos. sí. Bueno, es Entonces, una lástima. sensibilizar, sí, al público en general, pero también a los propios abogados, Ujú, que son los que en teoría son los que van a intervenir en la resolución de estos asuntos, que sí, es carísimo resolverlos. sí, Carísimo. sí, sí. Sí. Bueno, gracias, Alfonso. Creo que tenemos 2 minutos más. Pero muchas gracias por tu tiempo y compartir tu conocimiento conmigo. Estoy muy agradecida que podríamos o pudimos hablar ahora. Cuando gustes, seguimos platicando del tema porque hay muchísimas cosas Sí, importantes la que verdad. platicar al respecto y que si son difundidas como tú lo haces, pueden ayudar a seguir haciendo daño a muchísimos niños a nivel mundial. Sí, sí. Bueno, estoy muy agradecida, Alfonso, por su tiempo y por ayudarnos a entender el sistema legal de México, las diferencias entre el sistema mexicano y el de Inglaterra y Gales, otras formas de llevar un proceso como el amparo y la interpretación de idioma en el contexto legal. Sin duda podríamos haber seguido hablando por mucho más tiempo. Ojalá haya otra oportunidad. Y con esto concluye el episodio de hoy, pero aún nos queda un último episodio en esta serie. Así que no se lo pierdan, va a ser buena. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo y último episodio de esta serie. Gracias.